solamente cómo serían, cómo nos vamos a Bueno, vamos para con que a la aplicación. los estudiantes en este paralelo. Estamos, de los que vi, somos 7 en este paralelo. Entonces, Eso, no sé si se matricularán más las mucho siguientes, riesgo, una las cancelación siguientes, visual en realidad. en los siguientes días. El primero quiero presentarme. Mi nombre es José Javier de la Torre. Soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones. Tengo una maestría en redes de comunicación. Tengo más de 9 años de experiencia en el sector privado y sector público. He trabajado para lo que es .NET, Movistar y Claro. En Claro trabajé en lo que es la red de Claro Fijo, en lo que es la red HFC. Entonces tengo conocimientos de televisión digital, pero para la red HFC. También estuve en lo que es el Mintel, en lo que formaba parte de la televisión digital en el despliegue del Ecuador y también en el Arcotel cuando se realizaron las pruebas de los diferentes estándares de televisión digital. Entonces tengo conocimientos sobre televisión digital, la materia que vamos a ver este semestre. Ahí pueden ver mi correo para cualquier tema, como estamos en tema de emergencias, pueden el correo enviarme cualquier tema de correo para alguna consulta que tenga. Antes de nada, voy a dar algunas indicaciones que las autoridades me han dicho que les mencione por el tema de lo que estamos con esta nueva plataforma, el tema de la emergencia y cómo vamos a llevar las actividades. Voy a comenzar analizando el tema de la rúbrica de la materia. Ustedes saben, tenemos ya ahora solo 2 parciales. El parcial número 1, que consiste en deberes, consultas, foros y lecciones, que es del 60% de la nota, y el examen, que es del 40% de la nota. Esa es la ponderación que tenemos. El segundo parcial o parcial final, tenemos deberes, consultas, foros y lecciones, lo mismo, 60%, y el examen, el 40%. Es importante que ustedes conozcan y de una vez me gusta mostrarles, voy a compartirles otra para de una vez tener claro cómo vamos a llevar la materia o cómo vamos a llevar mi materia. Denme un segundito para compartirles. Vamos si es este. Y así pueden ver, ¿no es cierto? Este es el aula virtual, ¿no es cierto? Ustedes se tuvieron que conectar aquí para el videoconferencia. En mis clases, o como yo llevo la materia, siempre tengo 2 actividades semanales. Tengo lo que es el foro o cuestionario. Siempre es una lección o un foro. La mayoría son foros, son foros interactivos para que ustedes puedan opinar sobre un tema que yo les pongo. Entonces, las indicaciones que yo les quiero dar, por no tener problemas, porque yo he tenido otros paralelos que siempre hay algún problema. Ahí están las indicaciones que tienen que cumplir. El foro va a estar abierto siempre una semana. Ingresar al foro y responder la pregunta del profesor. No es un tema libre, sino lo que yo les pongo en el foro. Los estudiantes que añadan una nueva pregunta, aquí saben poner añadir y me ponen N foros. Para mí me complican la calificación, pero igual les leo y les pongo la mitad de la nota. Y hacer un comentario a un compañero, porque es importante que interactuemos y que hagan comentarios de los compañeros. Entonces ustedes ingresan a la parte del foro. Ya está el primer foro que ustedes tienen que hacer en la primera semana. Aquí está la temática del foro y ponen en responder. Ahí dice realizar una presentación, indicar su expectativa del curso y un comentario de lo que vamos a ver. Siempre siempre topo un tema, un tópico de la clase que yo doy. No me invento nada. Si ustedes ponen atención a la clase, el foro es sumamente sencillo. Esa es la primera nota. Les tomará el foro hacerlo aproximadamente unos 20 minutos, no les tomará nada. Sería aconsejable que se acabe la clase y hagan el foro para que quede el conocimiento que tuvieron en la clase, que esté fresco y lo realicen. Y siempre yo tengo... Alguien levantó la mano. ¿El señor Núñez quiere decirnos algo? ¿Aló? Ingeniero, ¿me escucha ahí? Buenas noches. Sí, sí, le escucho. Perdón que le interrumpa en su clase. Con respecto al foro, que es el primer deber que tenemos que hacer, es de subir un video presentándonos porque, ¿cómo le subimos? Yo no tengo cámara en la computadora. O sería solo de grabar, o solo es audio. No, solo por escribir.
Es para... Ah, Yo a no lo ustedes entendí no bien les, eso. yo a ustedes no les conozco. Bueno, ahorita no estoy no estamos por videoconferencia, entonces no es lo mismo que yo vaya preguntando de uno en uno a qué se dedican, qué hacen, cuál es la expectativa del curso. Entonces, eso lo que yo les estoy pidiendo aquí en el foro es que hagan una presentación, todo escribiendo, todo tienen que redactar. Entonces redactan, se presentan, su nombre, a qué se dedican, cuál es su expectativa del curso y finalmente está la pregunta, que yo siempre hago una pregunta. Entonces aquí pueden ver, en clase se comentó el proceso de digitalización no es suficiente para transmitir la televisión digital. ¿Por qué? Entonces tienen que contestar. Si pusieron atención a clases, no habría ningún problema. Correcto. Gracias, Inge. Disculpe la interrupción. Ya, no sé. Ya, entonces vamos a hacer el tema del deber. También vamos a tener el foro y el deber que sí tienen que realizarlo. Siempre va a mandar un deber semanal. El deber siempre va a ser un resumen técnico que tienen que realizarlo, un resumen que lo tienen que realizar con las siguientes indicaciones. Tomar en cuenta que va a ser calificado con rúbrica. Revisen la rúbrica que yo tengo para esta materia. Solo se aceptan deberes atrasados con la justificación respectiva. Caso que ustedes falten, no es que ustedes tengan que acercarse a mí y yo decir, yo falté. Yo solo acepto deberes si presentan la justificación respectiva en el SIGE. Tienen que hacer el proceso de justificación en el SIGE y yo acepto el deber atrasado. Utilizar las normas APA para realizar el documento. Es importante, no es por complicarles que hagan en normas APA, sino más bien por hacerles un bien a ustedes. Todo documento en la vida profesional que ustedes van a llevar va a ser con normas APA. La tesis o el proyecto, que el PIC, todo lo que ustedes tienen que hacer, les van a pedir en normas APA. Entonces es para que ya vayan familiarizándose con las normas APA. El resumen debe ser mínimo de 2 hojas y máximo de 10 hojas. No puede ser que un resumen que yo les mando a leer o toda la materia que veo, que la materia es extensa, me presenten en una hoja. Eso es que no entendieron o no hicieron el deber. Sin contar gráficos, conclusiones y bibliografía. Ojo, yo lo que comienzo leyendo es las conclusiones. Si yo veo que las conclusiones, yo ya me doy cuenta quién hizo el deber y quién no hizo el deber. Porque hay estudiantes que hasta las conclusiones copian, no son capaces de hacer conclusiones. Otra, las conclusiones tienen que ser al nivel que ustedes ya están, no pueden concluir que hay estudiantes que me han puesto aprendimos a hacer resumen en normas APA, ¿eso qué tiene que ver con el deber? O aprendimos a hacer un resumen, ¿eso qué tiene que ver con el deber? Tienen que concluir algo del deber que hicieron. Puede ser cualquier temática o cualquier tema que les llamó la atención y concluyen, dice esto, pero referente al tema y al nivel que ustedes tienen. No pueden poner la televisión digital es digital. No es ese el nivel que ustedes están. Y todo con bibliografía. Perdón. Pueden utilizar el material de apoyo. Pueden utilizar Wambo dice que no puede ingresar. Sí, la lista ya las voy a tomar al final. Esa es otra cosa. Si conocen al resto de estudiantes, que se conecten. Ya les voy a decir. Pero quiero las indicaciones primero. Subir el archivo en formato PDF y el nombre, por favor, súbanle con el nombre y el paralelo para yo poder diferenciar. Entonces, estas son las indicaciones. Por favor, cúmplanles para no tener ningún problema en las notas. Si cumplen esto, no hay ningún problema. Háganlo a conciencia, no copien. Yo sí leo los deberes, entonces sí me doy cuenta quién hace el deber. Hacen deberes de que no tienen nada que ver con el tema, entonces sí me doy cuenta de eso. Listo, eso referente a las notas. El examen también va a ser en la plataforma. El examen nos pondremos de acuerdo para un día tomar el examen y será sobre la que hemos visto en clases. No me invento nada, todo es sobre la materia que vemos en clases. Listo, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Antes de continuar, ¿alguien? ¿Alguna pregunta? Entonces, para que quede claro, yo tengo 2 notas en la semana, el foro, lección y el deber. Entonces, yo eso hago promedio y saco la nota semanal. Si solo hacen el deber, tendrán el deber dividido para 2. Si solo hacen el del foro dividido para 2. Eso serían las notas. Así yo llevo la materia. Listo. Vamos a ver ahora el tema. Inge, disculpe una pregunta.
Claro, dígame. El foro es cada clase, dijo, ¿no? Que Sí, tocaría llenar. Entonces el día sí. de hoy ya tendríamos un foro que llenar. Sí, hasta la otra clase. Ya tienen un foro. Y Ok, el deber. bien, que Tienen el gracias. foro y el deber. ¿Y el deber? Ujú. Ok, gracias. Inge. Ya. Otro tema que me indicaron que les mencione antes de tomar lista, a ver si se conectan el resto de estudiantes. Hasta eso. No somos mucho en esta hora. Pero me indicaron que les mencione el tema, las autoridades de lo que ustedes, bueno, ya conocen, ¿no es cierto? La plataforma Israel, el tema del EVA para presencial. Ustedes aquí están el link para que puedan conectarse al Moodle. Los procesos administrativos, todos se realizan a través del SIGE. El tema de justificaciones, de faltas, de cualquier tema que tengan algún problema, a través del SIGE. La asistencia es a través del SIGE. Entonces, cualquier tema administrativo a través del SIGE, por favor. Y el tema de la biblioteca, es importante que utilicen la biblioteca. Entonces, para ingresar, tienen que ingresar a la página de la Israel y escoger lo que es el grado presencial o semipresencial para ingresar con el nombre de su usuario y contraseña, lo que hicieron actualmente. Ahí están los diferentes manuales de EVA por si quieren algún tema de no saben utilizar, pero me imagino que ustedes ya lo saben manipular. Igual el tema del Zoom, tienen que instalarlo y como hicieron ahorita, se van a unir a la sesión que yo creé todas las semanas. Las clases van a ser por videoconferencia conmigo. Fuera de que estamos en este tema de emergencia, esta materia es virtual, entonces siempre vamos a tener virtual, aunque regresemos ya a las aulas, en otras materias tendrán en aulas, pero conmigo tendremos siempre virtual. Entonces, cualquier cosa es virtual. Si el tema de las tutorías, si ya estamos en aulas, ahí sí pueden acercarse a mi puesto de trabajo, si no me mandan un correo. Y finalmente ahí están los contactos de las personas que si tienen alguna duda por matrículas, duda de reingresos, de trámites, de cursos, inglés, etcétera. Si gustan, ahí están los nombres, los correos y los números celulares por algún tema que ustedes tengan pendiente, pueden comunicarse a esas personas. Y finalmente el tema de las bibliotecas, es recomendable que ustedes utilicen las bibliotecas porque ahí hay algunas informaciones que pueden ser útiles de la materia. Listo. Ahorita sí voy a tomar lista y a dar unas indicaciones de la lista. Listo. Como les ven ustedes, este curso es del más pequeñito que tengo. Son 7 estudiantes. No sé si se inscribirían más. Voy a tomar lista y me dicen la palabra, me dicen presente, por favor. José Bastidas. Presente. Jonathan Chango. Presente. Ramón Díaz. Presente, Inge. Jorge Echeverría. Brian Wambo. Presente, Inge. Marlon Núñez. Presente. Y William Kunti, que me dijo recién. No sé si llegó a conectarse. Si les conocen, bueno, este señor no está ahorita. Si le conocen a alguno de los dos, por favor que le digan que se conecte, alguno de los dos compañeros, William Kunti y Jorge Echeverría, por favor. Inge, una pregunta. Uh-huh. Un compañero me acaba de informar que, o sea, todavía no está en ningún paralelo, pero que ya está arreglando los problemas de la matrícula, pero quiere ingresar a esta clase, pero no puede porque no está en ningún paralelo. ¿Qué hace? ¿Pero en qué paralelo se matriculó? Cuando se matriculó le dicen un paralelo. La lista del paralelo B dice que se ha matriculado. Ya, entonces yo le voy a agregar ahorita. Denme un segundito, por favor. ¿Cómo se llama para agregarle? Jorge Vladimir Rodríguez. Rodríguez. No hay nadie inscrito en la materia, no le puedo agregar porque no está. Ah, no, ahorita. Rodríguez, ya le agregué. Ya está agregado. Si le dice, ya puede unirse ahorita. Muchas gracias, Inge. Ya. Ingeniero, Sí, dígame. buenas noches. Mire, mi nombre es Carlos Muñoz.
Yo igualmente estoy en proceso de regularización de los trámites. Carlos, Entonces, sí. me mandó un correo para agregarle, ¿no es cierto? No, todavía no le envío el correo, pero obviamente sí me dijeron que tengo que enviarle un correo. Entonces, no sé si es que me puedo inscribir o Pero ¿usted se matriculó o no se matriculó? estoy ahorita justamente en ese tema porque tengo que reunir algunos requisitos. Porque Entonces bueno, ya me aprobaron, pero obviamente tengo que enviar el correo. ¿a qué curso le asignaron? Acá, paralelo B, noveno, ¿Y a cuál es su nombre? Muñoz Carlos. Carlos. ¿Alguien más que está en lista, que no le nombré y que está en la videoconferencia? ¿Alguien más que esté y que no... ¿Cómo se llamaba el señor que le agregué recién? Rodríguez. Jorge Rodríguez. Bueno, me imagino que hace de conectar. Ya, listo. A ver, para estas personas que están aquí, el señor William Cunti, que no sé, no creo que se conectó y le agregué. Carlos Muñoz me dice que usted está regularizando la matrícula. Disculpe, ¿cómo va a ser? Porque ahorita hay algunas facilidades y nos dijeron también esa es la nueva directriz. ¿Cómo está usted haciendo el tema de la matrícula? ¿Está haciendo, cómo va a ser el pago? ¿Con tarjeta, difiriendo o tiene algún tema de deuda del semestre anterior? Sí, justamente ya me aprobaron todo el tema de que estoy al día. Entonces, como último requisito, tengo que enviar un correo con un formulario que ya me enviaron. Una solicitud. Correcto. Exacto. Entonces, tengo que enviar ahí 3 documentos, mi cédula, el pago y el formulario. Entonces, una vez que yo realice esa gestión que me dijeron, entonces ya procedo a la matrícula ya formal. Ya, por favor, para que haga rápido ese trámite, usted no constaría en la lista del SIG en asistencia. Entonces, usted tiene que hacer la justificación de la primera semana, porque yo eso les iba a comentar. Yo ahorita tomo lista y yo paso el día de mañana máximo, me dan 24 horas. Si no están en lista, yo no tengo cómo ponerle las asistencias, entonces tendrían que hacer una justificación porque no están en listas, no les puedo poner. Otra cosa, yo paso la asistencia y finalmente el SIG es el que calcula y al final dice pasó o no pasó. Yo no sé, solo tomo lista y les paso al SIG. Entonces, conmigo han perdido estudiantes por asistencia. Entonces, sí les pido, por favor, puntualidad. Yo tomo lista al inicio de la clase. Les pido que no falten, asistan, porque para que no tengan problemas más al final por tema de asistencia. De lo que sabemos, tres faltas, ya la cuarta ya pierden el semestre. Entonces, por favor, no pierdan. Y más de estos señores, del señor Cunti, Muñoz y Rodríguez, tendrían que hacer la justificación de la primera semana porque no constan en listas. Y cuando consten, eso lo tomarían como falta. Entonces, eso sería el tema de la asistencia. ¿Alguna consulta, alguna novedad antes ya de dar inicio a la clase? No, ingeniero, por mi lado está clara la situación y voy a gestionar lo más pronto posible, ojalá ya en esta semana mismo. Sí, ya para la próxima semana deberían estar todos porque las autoridades han dado muchas facilidades para los estudiantes para que el problema económico no sea un impedimento para que ustedes sigan estudiando. Entonces ya la siguiente semana deberían todos constar en lista y no tener ningún problema. Entonces, por favor, regularicen ese tema lo más pronto posible. Ingeniero, una consulta. Mira, por cuestiones de pronto yo del trabajo, a veces me toca quedarme yo en la tarde trabajando hasta la noche. Si yo no pudiera en un caso, bueno, si es que ya se regulariza de manera el país, ¿no? Si yo no pudiera asistir o tener la videoconferencia el día miércoles, ¿yo podría coger algún otro día que tenga usted clases con algún otro paralelo? Yo tengo 4 paralelos de televisión digital. Tengo hoy las 4 horas y mañana. Yo no le voy usted lo que le recomiendo es que usted escoja el paralelo que mejor le convenga. Si le conviene coger hoy día de 8 a 10, haga el cambio. Si le conviene mañana coger de 8 a 10, haga el cambio.
porque para mí es una complicación porque usted va a estar en un curso, me va a subir los deberes de un curso, me va a hacer el foro en un curso y yo finalmente es un champús para mí hacerme sacar las notas. Y yo, yo no tengo solo este paralelo, les digo, tengo 100, 200 estudiantes y ponerme a hacer eso es muy complicado. Entonces mejor usted... Así es, sí. Sí, perdón que le interrumpa, ingeniero. Lo que pasa es que yo sí me intenté matricular el día jueves en el horario de 8 a 10, pero el día jueves y los de hoy día también, que es de 8 a 10, ya me salió que ya no hay cupos de ahí. Por eso me tocó matricularme en este horario. Al momento no tengo problemas, pero de pronto en el trabajo a futuro no sé si vaya a tener alguna situación. No es que va a ser seguido, sino que de pronto, alguna circunstancia que tenga. Bueno, más el tema de la asistencia me preocupa. Cuando no pueda, mándeme previamente un correo, porque le vuelvo y le repito, yo tomo lista hoy y mañana paso, y el sistema ya no me deja modificar a mí. Entonces, si usted tiene alguna novedad, sí le rogaría que me comunique previamente, porque si no, tendría falta, ya le digo, y hay estudiantes que conmigo han perdido por falta. Entonces, por favor, solo eso le solicitaría, y si no, mándele un correo a la directora diciendo que usted tiene problemas en el trabajo y que quiere cambiarse de horario, si finalmente no puede. Pero conmigo no hay problema, usted me puede avisar, pero eso sí le pido que ya posterior yo ya no le puedo ayudar. Ya, sí, no hay problema, ingeniero. Ok, gracias. Listo. ¿Eso sería alguna otra consulta? La materia es muy extensa igual para dar inicio. No sé, ¿alguien alguna consulta? Creo que alguien me escribió al chat, déjenme ver. Ingeniero, yo... A usted fue el que me dijo el comprobante de pago. Dice, a ver, el señor Jorge Rodríguez, ingeniero, yo hoy subo el comprobante de pago para legalizar la matrícula ya. Sí, si va a legalizar el comprobante, mejor. Entonces eso tiene que subir y ya estaría la próxima semana, ya estaría, pero le repito, tendría que realizar la justificación de esta semana porque yo mañana paso y usted no va a estar en listas. O si mañana ya está en listas, yo le pongo la asistencia. Sí sería importante que valide eso. Listo. Demos inicio a la clase de hoy día. Vamos a ver lo que es televisión digital. Vamos a hacer una introducción a los sistemas de televisión. Vamos a comenzar viendo un poco de historia y un tema de la televisión analógica y vamos a finalizar con la televisión digital. ¿Cuál va a ser el objetivo de este encuentro? Analizar el funcionamiento de los sistemas de televisión y comprender las diferencias entre la televisión analógica y digital. Primero, antes que todo, tenemos que definir qué es televisión, ¿no? Vamos a ver que la televisión viene de la voz griega tele, y que significa distancia, y la latina visión, que es visión. ¿Qué nos quiere decir? Que televisión es una transmisión de imágenes y movimiento y sonidos a distancia. Esa es la definición de televisión. Como ustedes saben, la televisión son señales de audio y video o señales de sonido y imágenes que se transmiten a distancia. No estamos en el mismo lugar, sino que la transmiten por un medio de transmisión. Ese medio de transmisión pueden ser medios inalámbricos y medios alámbricos. ¿Quién me puede decir por qué medios nomás se puede transmitir la televisión? ¿Cuáles medios se pueden transmitir la televisión? Otra, antes de que me conteste, otra cosa que a mí yo siempre hago, me gusta preguntar mucho para que estén en clases. Vámonos todos ahorita de una vez al tema de participantes. Y en participantes dice levantar la mano. Por favor, ahorita levanten toda la mano. Ya. Entonces, eso quiere decir, el señor Muñoz Carlos no ha levantado, el señor Jorge Echeverría no ha levantado. Entonces, eso quiere decir que esos estudiantes no están poniendo atención, solo se conectaron y dejaron ahí corriendo la clase. Y yo estoy lara y no están poniendo atención. Entonces, para Ingeniero, muy buenas noches. Discúlpeme por la demora de entrar a clases. La verdad es que recién me pude conectar, ingeniero. Sí, no se preocupe. Jorge Echeverría. Ya de una vez le pongo asistencia. Ya. Entonces, yo así me doy cuenta quién se conecta, yo hago preguntas y veo quién está poniendo atención. Y si no, para mí no está en clases y no está asistiendo. Entonces, para mí no asistió a clases. Es importante que pongan atención a eso. Ahora sí,
le estaba preguntando el tema de qué medios de transmisión creen que se puede transmitir la televisión, por qué medios se pueden transmitir. Bueno, vía aérea. Ya por medio del aire, que es la televisión digital, la televisión analógica, por ondas del radio, electromagnético. ¿Cuáles medios más? Y ese es el inalámbrico. El inalámbrico es uno solo, ¿no es cierto? Por el aire. ¿Por Entonces, cable? por Cable medio alámbricos, coaxial. ¿cuáles creen que puede existir? Cable coaxial. Coaxial, ¿qué más? Ahorita fibra óptica, Inge. Fibra óptica, correcto. Por cobre. En Europa hubo una época que se transmitía por ADSL. Inalámbricos por vía radiodifusión, también hay la comunicación satelitales. Entonces hay varios medios de comunicación que se transmiten por medios. Ahora hay el medio que es independiente del medio de transmisión, que es la comunicación por IP, lo que es Netflix, ¿no es cierto? Entonces, todos esos lo analizaremos más adelante. Ahorita vamos a ver un tema. Alguien me puso un chat. IPTV, correcto. Alguien dijo IPTV. IPTV es independiente del medio, es ajustable a cualquier medio de transmisión. Y la comunicación son por redes de datos. Lo veremos más adelante. Antes que nada, vamos a hacer una breve historia de la televisión. En 1884, Paul Nipkow inventó el primer telescopio eléctrico, que después fue llamado el disco de Nipkow, que era un disco que estaba sincronizado de 24 agujeros del un lado al otro lado, del receptor al transmisor, y por un medio alámbrico se transmitió una imagen y fue donde se inició la televisión como tal. Las primeras transmisiones de televisión se realizaron en la segunda década, en los años 1927 y 1928. Para que vean, en 1930 la BBC de Inglaterra y el NBC de Estados Unidos comienzan a transmitir regularmente lo que es la televisión en blanco y negro. En 1953 se realizó la primera transmisión a color en Estados Unidos. Ya nació lo que es la transmisión a color. En el mismo año, Eurovisión asocia los sistemas de televisión en varios países en lo que se conoce como enlaces de microondas. ¿Qué nos permite eso? Antes la televisión solo había un solo canal de televisión, blanco y negro color, pero ya con enlaces de microondas podríamos tener otras programaciones, ¿no es cierto? Podríamos unir lo que se conoce ahora que se tiene múltiple programación. En 1959 se emite la primera señal de televisión en blanco y negro en el Ecuador. Como pueden ver, ya pasa casi 30 años desde que Estados Unidos ya realizó la primera transmisión de televisión. Nosotros estamos relegados casi 3 décadas con respecto a Estados Unidos en lo que es la introducción de la televisión al Ecuador. En el Colegio Americano se realizó la primera prueba en la ciudad de Quito. Y en 1960 se crea en Mundovisión, que comienza a realizar enlaces satelitales geoestacionarios. ¿Qué permite eso? Primero, ¿qué es la órbita geoestacionaria? ¿Qué me puede decir? Han de estar viendo televisión satelitales, pero ¿qué es la órbita geoestacionaria? ¿Qué me puede decir? ¿Dónde que orbitan los satélites, ingeniero? Ya, pero hay 3 órbitas, ¿no? La LEO, MEO, GEO. En las tres orbitan los satélites. Pero ¿cuál es la característica de la geoestacionaria? ¿Qué pasa por la mitad del mundo? Por la línea ecuatorial, ya, pero ¿qué beneficio tenemos para la televisión? De pronto, el tema de la tierra, del suelo. Ya, ¿qué pasa con la tierra del suelo? O sea, tal vez de pronto las ondas tienen esa dirección, ese camino. De pronto por el tema de geo, Ya. decía yo, ¿no? Sí, por ahí va la idea. El tema es, nosotros tenemos la órbita geoestacionaria. Alguien más puso el chat. Déjame ver el chat. Que la reflexión permite que aunque no tenga línea de vista, el satélite igual llega a la señal. No. ¿Cuál es la característica de la órbita geoestacionaria? La órbita geoestacionaria gira alrededor de la Tierra a la misma velocidad, digamos. El punto de referencia del satélite hacia la Tierra es la misma. Entonces, nosotros, por eso es que DirecTV, TV Cable o CNT siempre están apuntando al satélite y es fija. ¿Qué pasaría si estaríamos apuntando a la órbita LEO-MEO?
Nosotros tendríamos que ir ajustando el satélite, apuntando siempre el satélite porque la referencia no es la misma. Esa es la característica principal de la órbita geoestacionaria. La órbita geoestacionaria, el punto de referencia del satélite a la Tierra es fija, es constante, siempre van a la misma velocidad. Entonces no hay que estarle apuntando, ya se apunta una sola vez y la parabólica queda funcionando así. Entonces no sé si quedó claro cuál es la característica de la geo. Y ese es el beneficio hacia la televisión digital y las televisiones, porque no es lo mismo que yo estar subiéndome y estar manipulando para tener televisión. Entonces, en esa órbita está la mayoría de los satélites que transmiten la señal de televisión satelital. ¿Sí quedó claro? Listo. Este es solo para que vean cómo era el disco de Nipkow, algo de historia para que conozcan. Aquí está el disco, cómo comenzó la televisión, cómo él hizo la prueba. Estaba el transmisor, estaba aquí el objeto, de ahí la celda de selenio, el medio de transmisión, la luz, y este disco tenía que estar sincronizado al transmisor y en una pantalla lo tenía la imagen. Así comenzó. Como pueden ver, no ha cambiado mucho. Tenemos siempre un medio de transmisión, tenemos un transmisor y un receptor. Solo que ha cambiado allá las técnicas y la tecnología ha ido variando. La línea de tiempo de la introducción de la televisión. Podemos ir viendo que en 1930 se introduce la televisión en lo que es Estados Unidos y Europa, que digo en Asia, en Europa y parte de Asia. Y nosotros lo que estamos en Ecuador en la época de 1960. Entonces estamos 30 años relegados comparado con Estados Unidos. Como pueden ver, hay países en África que recién a finalizar el siglo pasado tuvieron lo que es televisión como tal. Inge, una pregunta. Dígame. ¿Está compartiendo las diapositivas de la historia de la televisión? ¿No le pueden ver? Porque no nos aparece solo el listado de las... A ver, déjenme ver. ¿Ahí sí pueden ver? Ahí sí, Inge. Ya, perdón. Parece que me quedé en el listado, que me avisen antes. Bueno, con todo no estamos recién comenzando. Entonces aquí está lo que es la televisión. La introducción de la televisión en Estados Unidos y en Europa comenzó antes que en Ecuador. Lo que está en color amarillo, naranja, es lo que es Ecuador en la década de 1950. Y hay países de África que recién, al finalizar el siglo, tuvieron lo que es el sistema de televisión. Hay 3 estándares principales que ustedes deben saber para la televisión analógica. Hay el estándar NTSC, el estándar PAL y el estándar CEUCAM. ¿Cuál estándar utilizamos aquí en el Ecuador para la televisión analógica? La que es abierta, la que cogen con señal normal. ¿Quién sabe? NTSC. Correcto, el NTSC. Otra pregunta, ¿creen que es compatible el sistema PAL y el sistema SECAM? El sistema PAL y SECAM fueron creados en lo que es Europa. El sistema PAL fue desarrollado en Alemania y adoptado por Europa Occidental, y el sistema SECAM es desarrollado en Francia y adoptado por los países de la Europa Oriental. ¿Ustedes creen que son compatibles entre sí los sistemas? ¿Serían compatibles? Ninguno. Sí. Básicamente, bueno, el PAL y el SECAM sí tienen una característica similar para lo que es el sistema. Pero un ejemplo, si ustedes tienen un DVD grabado en Europa y quieren reproducir aquí el DVD en Ecuador, nunca les va a coger porque las características de esos estándares es diferente al estándar que utilizamos aquí en el país. De igual forma, si nosotros tenemos un DVD o un televisor NTSC en Europa y allá se transmite el PAL, nunca veríamos la imagen porque las características son totalmente diferentes. ¿Cómo fue la distribución de los sistemas de televisión? Tenemos la distribución de la siguiente forma. El NTSC, gran parte del continente americano. El estándar de Alemania, el estándar PAL y el estándar SECAM
que fue la parte de Asia y la Rusia oriental. ¿Por qué creen que nosotros adoptamos NTSC? ¿Por qué Por creen que Estados Unidos. Correcto, por Estados Unidos. Esa es la relación. No fue ninguna cosa técnica, no se realizó ningún estudio, sino fue una cosa geopolítica. Lo mismo que pasa aquí, las colonias francesas adoptaban el estándar francés y las colonias que tenían relación con Europa adoptaban el estándar PAL, que tiene relación con la televisión con Alemania, el estándar SECAM. Vamos a ver la televisión analógica. La televisión analógica codifica la señal de audio y video en variación de amplitud y frecuencia. Siempre vamos a tener dos portadoras, la portadora de frecuencia y la portadora de amplitud. En la portadora de frecuencia siempre se va a transmitir lo que es audio y en la portadora de amplitud siempre se va a transmitir lo que es video. Tienen que tener claro, si alguna pregunta en algún examen o en algún cuestionario dice, la televisión analógica, ¿en qué portadora se transmite el audio? En la portadora de frecuencia o una modulación de frecuencia. En la televisión o la señal de video, en la televisión analógica, en el estándar NTSC, ¿en qué modulación se transmite? En una modulación por amplitud. Entonces, esos dos tienen que tener claro. Los operadores que brindan el servicio de televisión analógica codifican su señal en los siguientes estándares, NTSC, PAL o SECAM, los cuales son luego moduladas estas señales en portadoras dentro de las bandas VHF o UHF. Entonces, hay que tener claro en qué bandas se transmite la televisión analógica, en las bandas VHF y UHF. La televisión digital ya solo va a ser en UHF, por si acaso. Las bandas UHF. Según el canal que ha sido asignado por el ente que administra y regula el uso del espectro radioeléctrico en cada país. ¿Quién administra el espectro radioeléctrico aquí en el Ecuador? ¿Quién sabe? Telecomunicaciones. ¿Quién? Perdón. El ente de telecomunicaciones. ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo se llama el organismo que regula el tema de el espectro radioeléctrico en el país? La superintendencia. Antes era la Supertel, ahora Arcotel. es el Arcotel, correcto. Arcotel, sí, correcto. Él administra el tema de, controla el tema de las frecuencias en el país. En el Ecuador el estándar que es utilizado para el servicio de televisión abierta es el estándar NTSC, lo que ya habíamos mencionado. Aquí podemos ver las características del estándar NTSC. Son 30 cuadros por segundo, 60 cambos por segundo, y esto es importante, son 525 líneas. Si hacemos la referencia con el PAL es una variación, perdón, el SECAM es una variación del PAL con una diferencia en lo que es la calidad de color, pero si pueden ver las características técnicas son las mismas. Solo lo que varía es el tema de la calidad de la imagen. Pero sí el estándar NTSC es totalmente distinto a las otras estándares que son los estándares europeos. El NTSC, el estándar, es un sistema de codificación y transmisión de televisión analógica a color. Es una ampliación modificada del sistema blanco y negro y su característica principal consiste en recortar la banda lateral inferior de la señal de video. A esto se le denomina transmisión en la banda lateral vestigial. Como podemos ver aquí, está recortada la banda lateral inferior. ¿Por qué creen que está recortada? ¿Por qué creen que está recortada? ¿Quién me puede decir por qué está recortada la señal? A ver si no quieren hablar. Inge, ¿aló? ¿Me escucha? Sí, díganme. Ya, yo pienso que está recortada porque primero, para transmitir, no se puede transmitir tantos datos, entonces le recortan para solo transmitir ciertos datos, pero de igual manera esos datos al llegar al decodificador se vuelven a armar, por eso se llama decodificador, algo así yo le tengo entendido. No, porque no hay decodificadores, ¿no? Ahorita no hay decodificadores, no es una señal digital, es una señal analógica. Estamos hablando de señal analógica.
Ya no menos en la señal digital no hay interferencias porque es digital. Denme un segundito. Listo. Perdón. No es por ese tema. ¿Qué pasaría si no existiría la banda lateral inferior, ¿no es cierto? Tenemos un canal adyacente. Igual vendría, bueno, disculpen si está dibujado de mal forma, y estaría aquí. ¿Qué pasaría aquí? Con el canal adyacente. Se cruzaría la señal de ambos canales. ¿Y eso qué causa? Se superponen las frecuencias. Interferencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa aquí? Siempre esta está completa, pero aquí le dejamos la banda lateral vestigial, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya no va a existir el tema de la interferencia, principalmente por eso se le realiza el recorte, por el tema de interferencia. Otra característica principal del NTSC es que siempre son 6. ¿Cuánto es el ancho de banda que nosotros tenemos asignada para televisión analógica, tanto para televisión digital? Son 6 megahercios, de eso tienen que acordarse. ¿Cuánto es el ente regulador? ¿Cuánto ancho de banda tenemos? 6 megahercios, tanto para televisión analógica como para televisión digital. Con 2 portadoras, ya vimos la portadora en frecuencia y en amplitud para transmitir audio-video. Obviamente va a haber 2 modulaciones y se transmite 525 líneas horizontales. La emisión es de 30 imágenes por segundo y se define la señal de video como un entrelazado dividido de 60 hercios, es decir, 30 cuadros por segundo. Entonces es importante, si hay alguna pregunta que se dice cuánto es el ancho de banda que se transmite la televisión analógica, 6 megahercios. Y la digital, de paso ya les digo, son igual 6 megahercios. Otro dato o otra característica principal del estándar NTSC, la señal de portadora de video siempre se ubica a 1,25 megahercios del límite inferior. Siempre me van a dar un ancho de banda de 6 megahercios, ¿no es cierto? Tengo 6 megahercios y la portadora de video se ubica a 1,25 megahercios sobre el límite inferior. Eso me quiere decir. Y la portadora de audio se ubica 0,25 del límite superior del canal. Yo les hago un ejemplo que puede tocar en una prueba. Tengo la frecuencia, un ejemplo, ¿no? No es exacto, ya vamos a ver con datos del Arcotel. Yo tengo un canal asignado de 1 megahercio a 6 megahercios. ¿Dónde está en qué frecuencia está la portadora de video? ¿Quién me puede decir? Yo les puedo preguntar en el examen, ya a un canal de televisión con el estándar NTSC, se le dio el rango de frecuencias de 1 megahertz, o de 50 a 56 megahercios, de 50 a 56 megahercios. ¿En qué portadora o en qué frecuencia está ubicada la portadora de video? En 51.25 megahercios. Correcto. ¿Y en qué frecuencia está la portadora de audio? 49.75 megahercios. 49, ¿no? El ancho de banda asignado es de 50 a 56. ¿Qué dice? Del límite superior se encuentra ubicada debajo del límite superior 0.25. Si el límite superior es 56 megahercios. 55.2575. Correcto. Yo puedo ponerles cualquier rango de frecuencia. Y ahí técnicamente todos los canales así funcionan y así mandan los canales analógicos. La portadora tiene 2 portadoras, la portadora de audio y video. Pregunta, ¿la portadora de video en qué modulación se trabaja? Las imágenes de video, ¿en qué modulación se trabaja? En modulación a amplitud modulada. Ajá, y las de frecuencia y la de audio en frecuencia. Entonces, así es como trabaja el estándar NTSC. Y eso lo podemos ver aquí. Tenemos, bueno, aquí les he puesto un gráfico, pero ya han de haber visto ustedes en modulación. Tenemos la portadora, tenemos la señal que queremos transmitir, tenemos una modulación en amplitud, siempre cambia lo que es la amplitud, y tenemos una modulación en frecuencia, cambia en lo que es la frecuencia de la señal.
Esos son los dos tipos que utiliza la televisión analógica. Aquí están los ejemplos. Esta tabla que está aquí es tomada del Arcotel. Pueden ver la banda VHF, el canal 2. Si hablamos del canal 2, el canal 2 aquí en Quito es Gamavisión. Gamavisión está asignado de 54 a 60 megahercios. ¿Dónde está la portadora de video? En 55,25. Del límite inferior, 1,25 más al límite inferior. ¿Y dónde está la portadora de audio? 0,25 menos del límite superior. Como pueden ver, la parte de la norma que dice el NTSC se cumple reglamentariamente. Esta tabla es tomada del Arcotel y los canales están asignados. Si ponemos otro ejemplo, el canal 10, que es TC Televisión en la banda VHF, está de 192 a 198. La portadora de video está en 193,25 y la portadora de audio se encuentra en 197,75. Entonces yo en una prueba les digo, en el estándar NTSC, en el canal 6, en la banda VHF, indíqueme todos estos datos, o la portadora y la portadora de audio. Puedo tomar cualquiera al azar, pero ustedes ya saben cómo calcularlo, ¿no es cierto? Simple. Solo le sumo 1,25 y en el otro le resto 0,25. No sé si quedó claro hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, una consulta. Díganme. Por ejemplo, en la tabla del Arcotel, si bien es cierto, nos dan el rango de frecuencias y bueno, lo que estamos viendo en este momento. En el tema de la prueba, entiendo yo que igualmente nos dará el rango de frecuencias para poder hacer el cálculo. Claro, obviamente. Porque sí, ha habido ocasiones de que tenemos que aprenderlos incluso de memoria para poder hacerlo. Entonces, por eso era la pregunta, ingeniero. No soy tan mala gente. Les pongo el rango Bueno, de frecuencia. gracias. La cosa es que entiendan dónde están las portadoras. Yo les puedo poner de 470 a 476. Si no saben en qué rango se encuentra la portadora, por más que les ponga cualquier rango de frecuencia. Lo importante es que entiendan dónde están ubicadas. Aquí está un diagrama de bloques de un transmisor de televisión analógica. Siempre vamos a tener señales de audio y video, el tema del excitador, el tema del amplificador de video y el amplificador del audio, el multiplexador, el tema de los filtros y aquí el tema de la radiación. Un tema sumamente sencillo como es la televisión por diagrama de bloques. Visualización de la señal de video. La señal de video analógica se desarrolló a la par de los televisores de rayos catódicos. Es por eso que fueron parte fundamental del desarrollo de los primeros sistemas de televisión. Se desarrollaron los radios catódicos y por eso fueron las televisiones grandotas que tenían esa parte de atrás, que eran grandotas, de ahí estaban los rayos catódicos, así fue que nació la televisión analógica. Entonces, ¿cómo era que funcionaba la televisión analógica? Teníamos aquí el lente, la placa de barrido y finalmente teníamos la señal analógica. ¿Cómo eran las televisores? Teníamos aquí las líneas de barrido que se muestran, el barrido horizontal y llegaba a la línea N. En el estándar NTSC, ¿a qué líneas llegan? Pregunta de examen. ¿Cuántas líneas de barrido hacen? 525. ¿Eran 525? Bien. ¿Y en el estándar PAL? Eran 500. 625. 625. ¿Ya ven por qué no funciona el uno al otro? Si yo traigo un televisor europeo y que funcione aquí, nunca me va a funcionar, hablando de la televisión analógica, porque va a llegar a 525 y va a seguir esperando que le llegue 100 más líneas. Entonces va a seguir mostrando 100 más líneas así. Pero como ya es el estándar, se regresa acá a cero. Entonces, una vez concluidas las señales de televisión, las líneas de barrido, siempre regresa al inicio y vuelve a hacer el barrido horizontal para las imágenes. Así es como funciona. Por eso es que no son compatibles del uno al otro, aparte de la frecuencia. Pero una de sus características que no es compatible es el tema de las líneas que tenemos. Colorometría. El tema del RGB. Bueno, un poco de historia. ¿Qué saben del RGB?
¿O qué me pueden decir del RGB? Son los colores básicos que al mezclarlos se forman de otros tipos de colores, así que eso se usó para hacer la televisión analógica. Y de hecho Correcto. hasta ahora las televisiones actuales. Hasta las televisores actuales, las digitales, parten de eso. Correcto. Un poco de historia. Isaac Newton se dio cuenta, puso el prisma al sol y en el prisma vio un montón de colores. Entonces él se dio cuenta que la luz estaba formando por un montón de colores y de ahí se dieron el inicio para determinar los colores primarios. ¿Qué quiere decir los colores primarios? Los colores primarios quieren decir que no están formados de otro color, sino ellos al combinarse forman la gama de colores que conocemos. La unión perfecta de estos colores da el blanco, que lo veremos más adelante, la luminancia. Y ahí, como dice la lámina, llegamos en la combinación a 16,7 millones de colores, partiendo solo del color RGB, que es en inglés red, green, blue, o rojo, verde y azul. Esos son los colores primarios. Y de ahí es la base para todo lo que es la televisión. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una imagen en rojo, una imagen en azul y una imagen en verde. Todas estas imágenes combinadas me da la imagen que tenemos aquí, la que vemos en un televisor. Es una combinación del RGB. Luego de eso del RGB, también existió el tema de la que se conoce como luminancia y crominancia. La luminancia es la intensidad, ¿no es cierto? Y la crominancia es el cambio de brillo del color. Entonces, hubieron varios esquemas donde se tuvieron aquí, podemos ver lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos donde se produce la imagen, son cámaras que captan en RGB. Tenemos la señal de rojo, verde y azul. Y esas señales se le transforman a una parte de luminancia y a otra parte de color. Para las señales de, finalmente, se la codifica y esta señal se le envía hacia un televisor a color, donde tiene la parte de luminancia y la parte de crominancia. Para una señal, una televisor en blanco y negro tiene la parte, se le envía lo mismo, pero finalmente lo que se utiliza es la luminancia, que es el cambio de color. Por eso solo tenemos la intensidad, ¿no es cierto?, entre blanco y negro, ese cambio de intensidad. En cambio, lo que se conoce UV, o vamos a ver más adelante que se conoce como CR y CB, que es la crominancia, el cambio, el brillo del color, eso se lo utiliza para las televisoras en blanco y negro. ¿Qué digo? Para televisoras a color, disculpe. Aquí podemos ver un tema del UV, las diferentes gamas de colores que se puede tener en el tema de la crominancia, partiendo de los colores primarios. Les he puesto ahí para que lo visualicen. Listo, ¿tienen alguna pregunta hasta la introducción de la televisión analógica? Para que más o menos tengan bases de cómo se formaba la televisión analógica. ¿Alguna consulta? Antes de entrar ahora sí a la introducción de la televisión digital. ¿Alguna consulta? No, si no hay consultas, continuamos. ¿Puede repetir, profe, lo que era la onda geoestacionaria? A ver, la onda geoestacionaria, ¿no es cierto? A ver, nosotros tenemos 3 órbitas, la LEO, la MEO y la GEO. ¿Cuál es la característica principal de la órbita geoestacionaria? Que todos los satélites que enviamos a esta órbita tienen el punto de referencia a la Tierra fija. Quiere decir que giran a la misma velocidad que la Tierra en la línea ecuatorial. Entonces, si yo tengo una antena y apunto a estos satélites, esa ubicación siempre va a permanecer fija el receptor al satélite. Entonces yo no tengo que volver a apuntarlo, sino solo a un satélite. ¿Cuál es la otra de sus características? Que es, al ser una circunferencia, tenemos 360 grados, ¿no es cierto? La Tierra. Entonces es un recurso limitado, pero bueno, ese es otro tema de explicación. Pero la primera característica es que el punto de referencia del satélite a la Tierra es fijo. ¿Sí? ¿Contesté tu pregunta? Sí. Ya. Televisión digital. Características de la televisión digital. Mayor número de canales comparado con la televisión analógica. Por el mismo ancho de banda de los 6 MHz, yo puedo transmitir N canales de televisión. Puedo transmitir un número limitado, pero no más canales. En el estándar aquí en el Ecuador podemos transmitir hasta 4 canales de estándar, un canal HD, 2 canales HD y 2 canales de estándar, o 4 canales estándar.
Incorpora la interactividad con los televidentes, lo cual no existía en la televisión analógica. La televisión analógica era el televidente y el proveedor de televisión y el televidente solo veía. En la televisión digital ya existe una interacción. Ha habido varias tesis de estudiantes que han hecho ya temas de interactividad, temas con Jenga, que ya lo veremos del Jenga, el concepto de Jenga, y han hecho temas de interactividad muy, muy interesantes. Simplicidad de la red de distribución, no existe instalación ni mantenimiento, ancho de bando limitado, igual son los 6 megahercios, regulación por parte del Estado, la televisión digital tiene una regulación por parte del Estado, fácil instalación, donde los usuarios y sin gran precisión, solo necesitamos la radiación de la antena y el medio de transmisión es del aire, no necesitamos una gran instalación y podemos recibir en lo que es nuestros receptores fácilmente. El receptor tiene que tener el estándar ISDB-TV, ya hablaremos de los estándares, o el estándar de televisión digital en el país, o un equipo que transforme de digital analógico para los televisores que actualmente funcionan. Soluciona problemas de multimovilidad como multitrayectoria y efecto Doppler. ¿Qué es el problema de multitrayectoria y el efecto Doppler? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es el problema de multitrayectoria que hay en la televisión analógica? ¿Qué es el problema multitrayectoria y qué es el efecto Doppler? A ver, al azar. El señor Brian Wambo. ¿Se encuentra el señor Brian Wambo? Sí, que sí estoy, pero estoy pensando. Pero lo que piensa, multitrayectoria. Bueno, ya no, pero sí está en clases. El señor Libardo Díaz. Libardo Díaz. Sí, Inge. ¿Qué es el proyecto? ¿Qué es el problema de multitrayectoria? ¿O el efecto Doppler? Movimiento. Que hay un cambio de frecuencia y estas se encuentran en el mismo ruta o algo así. Bueno, ese sería el efecto Doppler. Ujú. El efecto Doppler es el cambio de la frecuencia. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes oyen la ambulancia y la ambulancia, cuando están cerca, escuchan más fuerte la ambulancia. Cuando se va alejando, escuchan cómo se va yendo el sonido. Eso es el efecto Doppler. Y eso afecta en la televisión móvil. Y el efecto multitrayectoria que afecta en la televisión analógica, ¿qué es el efecto multitrayectoria? El señor, a ver, sigamos. Carlos Muñoz. Sí, Inge. ¿Qué es el efecto multitrayectoria? Sí, podría ser que de pronto la señal tiene un defecto No. en no coger o sea, más bien dicho, solo tener una sola trayectoria o no muchas. Ya, por ahí va el tema. ¿Qué pasa, no es cierto, en la televisión analógica y digital? Nosotros tenemos un transmisor y ese transmisor radia la señal. Omnidireccional si es así la antena, si no es direccionada, etc. Pero radia la señal, sea lo que reciba a todas las partes de una ciudad. ¿Qué pasa? En una ciudad siempre hay edificios, siempre hay árboles, hay obstáculos, montañas. ¿Qué faltan los receptores? ¿Qué pasaba en la señal analógica? Esta señal recibía varias señales, la misma señal, pero desfasada en el tiempo, con un retardo en el tiempo. Porque saltaba un edificio, chocaba y llegaba al televisor. Entonces, por eso nosotros veíamos esos efectos del efecto de la imagen distorsionada, porque la señal tenía obstáculos y tenía varios rebotes por el tema de la geografía mismo de la ciudad, el tema de los edificios, etc. Eso es el efecto multitrayectoria. Y ese es el efecto Doppler. No sé si quedó claro. ¿O alguna pregunta? Una consulta. Esta situación de la multitrayectoria tendría que ver con el tema de la línea de vista. Pero nosotros usamos línea de vista cuando hacemos enlaces microondas, ¿no es cierto? O cuando queremos hacer un enlace dedicado, etcétera. Pero ustedes saben que los transmisores de aquí en Quito, ¿dónde están ubicados en Quito los transmisores de televisión? ¿Dónde ubican los transmisores de televisión? En las montañas, en la montaña. Claro, la montaña es el punto Pichincha. más alto. No va a haber punto de vista en la ciudad. Lo que hace la ciudad es un broadcast, ¿no es cierto? Para que entiendan. Es una señal de broadcast o de radiodifusión
y emite así omnidireccional, sea lo que exista para abajo. Entonces, cuando hay un obstáculo, un edificio, ¿qué hace la señal? Rebota. Entonces la señal rebota y llega tarde. Si el televisor llegó la señal directo, entonces llegan estas dos señales y se solapan. Es por eso la distorsión en la televisión analógica. Cuando no hay línea de vista es cuando hacemos enlaces dedicados, ¿no es cierto? Vemos la primera zona de Fresnel y etcétera. Eso que han de haber visto en TX, RX, me imagino que han de haber visto, o en antenas. Entonces, eso es línea de vista, necesitamos cuando ya son enlaces dedicados. Pero en televisión analógica, ¿qué pasa? Siempre están en un cerro, en el punto más alto. Lo que hacen es que radian hacia abajo, hacia todo lo que llega, pero la señal siempre va a chocar con edificios, árboles, etcétera. No sé si ahí contesté tu pregunta. Sí, gracias, Inge. Ya. Inge, un favor, ¿pudiera aclarar un poquito más lo que es el efecto Doppler? Ya. El efecto Doppler es el tema del... A ver, es el cambio de la frecuencia. Les puse el tema del cambio de la ambulancia. Si yo estoy parado y una ambulancia está cerca de mí, yo oigo la sirena más fuerte. Si oigo la ambulancia que se va, ya cambió la frecuencia de señal y oigo. ¿Eso qué afecta en la televisión? Para los equipos móviles. Los equipos móviles, esto vamos a ver en televisión digital. En televisión digital, la señal en televisión digital son para equipos móviles y el estándar que funciona en el país. Si yo me voy alejando por mi equipo, estoy desfasando la frecuencia y está llegando más degradada la señal hacia mi equipo móvil. Entonces, en la televisión digital esto no pasa. Esto solucionamos el problema del efecto Doppler y el efecto multitrayectoria. No sé si contesté con el ejemplo que sí, ingeniero, gracias. Está claro. Listo. Continuemos que aún nos faltan y aún tenemos tiempo. Entonces aquí vemos la calidad, ¿no es cierto? Lo que les hablaba, ¿no es cierto? Tenemos el efecto lluvia, el efecto distorsión. Aquí es cuando llegan las varias señales, que el efecto que no se ve claro. Y aquí tenemos una señal, la misma señal con la calidad de televisión digital. Entonces tenemos una buena señal comparado con la señal analógica. El tema de múltiples dispositivos, otra de sus características, puedo tener en equipos móviles o fijos como televisores, puedo tener como televisores, equipos personales, equipos celulares o televisores móviles, laptops con una buena señal. Entonces yo puedo tener el tema de la movilidad y en diferentes dispositivos. El tema de la interactividad, esta es justo una imagen de una tesis que está por defender de un chico. Este estudiante hizo el tema interactividad, aquí está el canal TC HD, y él hizo una aplicación para platos de comida. Para promocionar platos de comida del Ecuador, hizo una interactividad con canal de retorno, ya veremos el tema del canal de retorno, para un tema de promocionar. Entonces, permite el tema de, y aquí está el set-top box, este es el set-top box, que permite transformar la señal, y para tener el tema de interactividad necesitamos un set-top box, donde va a estar el software que permite programar las aplicaciones. Listo, vamos a ver, la unidad básica de la televisión digital es el píxel, eso tienen que saberlo. ¿Cuál es la unidad básica de la televisión digital? El píxel. El píxel está formado por una señal, un byte de luminancia, por un byte de crominancia y por otro byte de crominancia. El uno en azul y el otro en rojo. ¿Esto qué me permite? Que una imagen digital de 24 bits, ya vamos a hablar de bits, ya estamos hablando en cosas digitales, en byte bits, podría tener hasta 24 bits, lo que significa que 8 bits para cada señal en RGB. Si hablamos de RGB, 8 para el rojo, 8 para el verde y 8 para el azul. Si hablamos ya que la transformamos de una señal de luminancia y crominancia, 8 bits para la luminancia y los 8 bits para la crominancia en azul y 8 bits para la crominancia en rojo. Y 8 bits son un byte, ¿no es cierto? Aquí tenemos cómo fueron comenzando las primeras televisiones digitales con un bit. Tenemos 2 colores, 2 a la 1, monocromática. Y ahí tenemos con 2 bits, tenemos 4 colores,
con 4 bits. Tenemos 16 colores. Este fue el primer, esto nació con los primeros videojuegos. El Atari y el Nintendo. Por eso era que eran medios cuadraditos del Mario Bros. Que saltaba y todo eso. Porque solo se tenía 4 bits y 16 colores. Este era el nombre EGA que se utilizaba para los primeros videojuegos. Y con 8 bits tenemos 256 colores. Y esto es el VGA. ¿Quién me puede decir qué es el VGA? Esto sí han de haber utilizado. ¿Qué es el VGA? Ahora el VGA se le conoce también como los cables que se conectan a las computadoras, ¿no? Obviamente ya están siendo descartados por los HDMI. Eso, correcto. El VGA es el que se utilizaba, y aún se utiliza, ¿no? El VGA se utiliza el proyector y comparto la imagen que yo tengo. Para que vean, el VGA utiliza 8 bits y puede transmitir 256 colores. Entonces, así fue naciendo la televisión digital, las imágenes digitales, a partir del píxel. El píxel es la unidad básica de la televisión digital. Si ven aquí la imagen, un cuadrito es un píxel y un píxel está formado por una parte de luminancia y 2 partes de crominancia. La señal de luminancia contiene la variación de brillo de un color, es la luz, y la señal de crominancia contiene la información de matriz y la saturación de color. Si quisieran calcular, aquí están las fórmulas para cada una de ellas, las fórmulas que tenemos para la luminancia y para las diferentes crominancias, que son a partir del RGB. Si yo tengo el RGB, yo ya puedo tener la de crominancia. Si yo tengo el RGB igual aquí, puedo tener también lo que es la crominancia, y el Y también ya podría calcularlo a partir de la relación del RGB. Es una transformación matemática, nada más que eso. Listo. Ya hablamos cómo está compuesta la señal digital. Hablamos que su unidad básica es el píxel. Nace del RGB. El RGB, de acuerdo a esa composición matemática, se le puede sacar la parte de luminancia y la parte de crominancia a partir del RGB. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es la televisión digital? Ya hablamos del mundo digital. ¿Y qué se tiene que hacer para transformar una señal analógica a digital? ¿Quién me puede decir cuáles son los 3 pasos fundamentales que han de haber visto en comunicaciones digitales? ¿Cuáles son los 3 pasos fundamentales para transformar la señal analógica a digital? El tema No le del escucho. muestreo. Se le escucha entrecortada. Ya, el muestreo. Muestreo, ¿cuál es la siguiente etapa? Son 3 cosas fundamentales que les han de haber enseñado que uno necesita para digitalizar cualquier señal analógica. Una es el muestreo. La codificación. La codificación es la tercera, la última. Falta la del medio. Cuantificación. Cuantificación, correcto. Son 3 etapas que nosotros necesitamos. Primero, muestrear la señal, como podemos ver aquí en esta señal analógica. Esta señal le muestreo, luego le cuantifico y luego le codifico. Esas son las 3 etapas para digitalizar cualquier señal analógica. Muestrar, cuantificar y codificar. Finalmente le vamos a codificar en unos y ceros. Lo que está aquí, ¿no es cierto? Tenemos la señal analógica, esta triangular, solo por poner un ejemplo. Tenemos la etapa del muestreo, luego el conversor, la etapa de la cuantización, y finalmente tenemos la codificación, que para el valor 0 es 001, para el 1 es 001, para el 2 es 012. Esto es codificación. Y esto se transmite en ceros, en unos y ceros. Esa es la codificación. Y así funciona también la televisión digital. Primero el primer paso es digitalizarlo. Ya lo vamos a ver, es un mundo entero de tareas que hay que hacer en la televisión digital, que es un montón de tecnologías, pero el primer paso es digitalizar la señal. Siempre va a nacer de una señal analógica a una señal digital. ¿Y la señal analógica cuál va a ser? El RGB o el Y, la parte de luminancia y crominancia. Entonces yo tengo
la señal analógica, que es la luminancia y la crominancia, lo que ya vimos, que esto nace del RGB, ¿no es cierto? De acuerdo a esa fórmula, si yo tengo estos valores, yo puedo calcular el Y, el CB y el CR. Entonces yo voy a tener 3 señales. Luego voy a hacer la conversión, muestreo, codifico, cuantifico y lo voy a transmitir en 8 bits, que es un byte. Y la frecuencia de muestreo va a ser 13,5 para la luminancia, 6,75 para la crominancia y 6,75 para el tema de la otra crominancia. Si sumamos estas frecuencias de muestreo, necesitamos 27 megahercios por segundo. Si multiplicamos los 27 megahercios por los 8 bits que utilizamos, necesitamos una tasa de transmisión de 216 megabps por segundo. Pregunta, ¿yo puedo transmitir aproximadamente 200 megabps en 6 megahercios? Yo tengo una tasa de transmisión de 200 megahercios. Perdón, de 200 megabps. 200 megas por segundo, 200 megabps. ¿Yo puedo transmitirlo en 6 megahercios? Pregunta de examen de comunicaciones digitales. ¿O cuánto es el ancho necesario que yo necesito para transmitir 200 megahercios? 200 megabps, perdón. Una es tasa de transmisión y el otro es ancho de banda, ¿no es cierto? Ancho de banda en hercios, tasa de transmisión en bits o en bytes. Bytes, si hablamos en bytes, son megabps. Pregunta. A ver, que nadie me contesta, el señor, ¿quién no le pregunté? Jorge Echeverría. ¿Está el señor Jorge Echeverría? En eso estoy, Inge. Calculando. Tengo 6 megahercios que me da el Estado para transmitir y la norma técnica me dice que tengo que transmitir en 6 megahercios. Ya digitalicé la señal. Tomé la señal analógica de una programación, digitalicé la señal y me dice que yo voy a transmitir, como ya es una señal digital, tiene su tasa de transferencia. Su tasa de transferencia o su velocidad de transmisión es 200 megabps. ¿Cuánto es el ancho necesario para transmitir 200 megabps? 216. Bueno, 216, pero yo les decía aproximadamente 200 megabps para ser cerrado. Entonces, ¿qué habría como, Inge? ¿Por qué había como? A ver. Porque ¿Cuánto es el ancho de banda que necesito para transmitir? 6 es lo que nos da el Estado. 6 megahercios. Sí, 6 megahercios. Uh-huh. Manifestamos aquí que dentro de los 6 nosotros podríamos, de acuerdo al ejercicio, 216 megabits por segundo. No, yo les digo cuánto es el ancho necesario para transmitir 200 megabps. No le digo que utilice los 6 megahercios. Digo, ¿cuánto ancho de banda necesito para transmitir 200 megabps? Eso era de haberles puesto del deber mejor. Son preguntas trampas, ¿sí? Bueno, les voy a decir, o ya les voy a indicar más adelante palabras. Si yo utilizo una modulación 64 QAM en un medio inalámbrico, yo puedo transmitir en los 6 megabps máximo 30 megabps. 30 megabps, utilizando una modulación 64 QAM, que es una modulación muy eficiente para la transmisión. Pero si solo yo transmito la señal digital, yo necesito aproximadamente, sin ninguna modulación, yo necesito aproximadamente
108 megahercios. 108 megahercios, ustedes luego le harán, revisarán las fórmulas. 108 megahercios necesito para transmitir la señal solo digitalizada. Entonces, yo puedo transmitir esta señal por los 6 megahercios. ¿Se entendió hasta ahí o no se entendió nada de lo que dije? Muy bien, escribió. ¿No se entendió o no se puede transmitir? O sea, según viendo esto, no es posible transmitir por Correcto. los 6 megahercios. No se puede transmitir en los 6 megahercios solo digitalizando la televisión digital. Entonces, eso era que comprendan. No es solo de digitalizar la señal. Ahí viene otras etapas. Viene la etapa de la compresión, que vamos a ver la siguiente clase, que es la más complicada y la más chévere. La etapa de la compresión. Entonces, yo tengo que comprimir la señal. No es necesario, no es suficiente solo con digitalizarla, sino que yo tengo que comprimirle para que entre en ese caminito de una sola vía. Si hacemos referencia a los 8 megahercios, serían un canal de 10 vías, una carretera de 10 vías. Yo lo que necesito es enviarle en un carrilito de una vía. Entonces, la señal digital. ¿Cuál es la siguiente etapa luego de digitalizarla? Comprimirla la señal, y eso lo veremos la siguiente clase, las diferentes técnicas. Aquí está más o menos lo que yo les había mencionado. Una señal analógica de televisión estándar de 525 líneas, al convertirse a digital, el caudal binario es algo más de 200 megabps, que para poder transmitirse por un cable de banda ancha o radioenlaces digitales debe reducirse a velocidades prácticas mediante algún tipo de codificación adecuada o modulación digital que aumente la eficiencia espectral. Aún así, suponiendo una modulación de 64 QAM, cuya eficiencia teórica es de 6 bits por hercio. Saben, 64 QAM utiliza 6 bits. La constelación, ya lo vamos a ver más adelante, el tema de constelaciones, ya han de haber visto. 64 QAM son 6 bits por hercio más aproximadamente. El ancho de banda requerido es 30 megahercios. Entonces, a esta velocidad, para transmitir esta velocidad, son necesarios 30 megahercios. Y yo no tengo 30, tengo 6. Utilizando la modulación digital que se tiene actualmente más deficiente. Entonces, no es posible ni con la modulación más deficiente. Si bien se puede aceptar para la transmisión por cable o satélite, es todavía 5 veces superior al ancho de banda disponible en un canal de radiodifusión terrestre, de modo que las técnicas de modulación digital por sí solas no son suficientes para reducir el ancho de banda digital. Por consecuencia, es necesario comprimir la señal de alguna otra forma para que quepa en los 6 megahercios que tenemos y que funciona el estándar. Listo, hasta ahí es la clase de hoy día. No sé si tienen alguna pregunta, algo que les quedó, alguna duda. ¿Alguna consulta? ¿Se entendió o no se entendió? Puede repetir lo de QAM, ¿no es cierto? QAM es una modulación digital, ¿no es cierto? Tenemos QAM, tenemos QPSK, tenemos QAM, 16 QAM y 64 QAM. Son de haber visto en comunicaciones digitales. ¿Qué pasa con QAM? QAM es una modulación digital que utiliza 6 bits para codificar la señal. 6 bits es un símbolo. Entonces, ¿qué pasa? Yo, los 6 bits quiere decir que voy a enviar mayor información. 64 QAM envía más información que 16 QAM. 16 QAM envía más información que QAM. QAM envía más información que QPSK, porque tiene más bits de transmisión por símbolo. Entonces, al utilizar QAM, yo le hago más eficiente al espectro porque envío más información en el mismo lapso de tiempo porque envío más bits, son 6. En 16 QAM son 4 bits, en QAM son 2 bits, y QPSK ya es un tema de fase. Entonces, en QAM, que es una modulación por cuadratura, se han de haber dado cuenta el tema de la constelación que han de haber visto en televisión digital, en comunicaciones digitales, tenemos un tema de cuadratura. Tenemos aquí el 1, tenemos acá el otro y tenemos aquí. Entonces aquí le codifican, ¿no es cierto? Con 0, 1, 1, 0, etcétera. Eso es la modulación por
cuadratura. Entonces, eso es lo que se utiliza para transmitir las señales por un medio inalámbrico para hacer un uso más eficiente del espectro. No sé si contesté tu pregunta. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Hice una pregunta. Ujú. ¿Los números de línea tienen que ver de acuerdo a la calidad de la imagen? ¿O No necesariamente. El estándar 520, NTSC utiliza 525 líneas porque así lo definieron. El estándar europeo dijo que quiere tener 625 en el PAL y el SECAM. Claro que el SECAM hizo una variación para tener mejor calidad en las señales del RGB, pero es básicamente lo mismo, no se tiene variación, sino que la configuración es diferente, era lo que yo les mencionaba. En un televisor aquí en el continente americano va a esperar recibir 525 líneas y en Europa va a esperar recibir 625 líneas. Nada más. No sé si contesté tu pregunta. Sí, Inge, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Una consulta. En el tema de las 525 y 625 líneas, ¿son cantidades ya exactas o están dentro de algún rango? ¿Hasta 525 o hasta 625? No, son exactas. Imagínate el televisor antiguo con el radio catódico y un haz ahí que está emitiendo, es un haz de luz, ¿no es cierto? Que manda electrónicos a una pantalla de luz. ¿Qué hace ese haz? Hace un barrido horizontal y va bajando hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y él ya tiene programado que va a hacer 525 veces y regresa al inicio y comienza de nuevo. Por eso es analógico, ¿no es cierto? Imagínate el tubo catódico enviando los haces de luz hacia esas pantallas para ver la imagen. No sé si contesté. Sí, gracias, dije. ¿Alguna otra pregunta? Por eso es que las televisiones analógicas son esas pantallitas, ya tienen la forma hasta que entre la imagen exacta. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, hasta ahí sería la clase de hoy día. No se olviden de hacer el foro y el deber, ya están activos. Hagan, por favor. Si hacen el foro y el deber, no van a tener problemas en mi clase. Los hagan, participen, hagan el deber a conciencia, hagan con las indicaciones que indico para que tengan una buena nota, por favor. Si no hay ninguna otra pregunta, entonces nos veríamos la siguiente clase. Gracias, dije. Que tengan una buena noche. Igualmente, hasta luego. Muy amable, ingeniero. Gracias. Una buena noche. Luego.